Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Un enorme privilegio el compartir con ustedes el último domingo que estamos aquí. Fue un tiempo de mucha bendición y pues estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad que me da de traer su palabra este domingo. Y bueno, hermanos, el día de hoy quisiera compartirles, vamos a estar en el segundo capítulo del libro de los Hechos, el segundo capítulo del libro de los Hechos. El título de la predicación es El Espíritu Santo y la misión de la iglesia. Les voy a pedir que me acompañen a buscar esta cita, Hechos capítulo 2. Durante la predicación vamos a ir leyendo algunas porciones de este capítulo número 2, pero les voy a pedir que ahí se mantengan en sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Hace unos días estaba leyendo un artículo de un hombre que se llama, un cristiano, un varón de Dios que se llama Tom S. Rainer, quien es presidente y CEO de Lifeway. Y este hermano presentaba ahí en su artículo 10 razones por las cuales las iglesias no son iglesias evangelísticas, es decir, no son iglesias que predican el evangelio. Y quisiera leerles solamente 6 de estas razones para no hacer muy larga mi introducción. La primera de ellas es que a veces no creemos realmente que la gente necesita de Jesús. A veces creemos que no todos necesitan de Jesús o nuestra fe no es una convicción firme y pensamos que la gente no necesita de Jesús. La segunda de ellas es que es un trabajo difícil y es contracultural, es decir, predicar el evangelio no es un trabajo sencillo. Implica esfuerzo de parte de la iglesia, implica trabajo de parte de la iglesia. La tercera razón es que el evangelismo requiere intencionalidad y oración. Y justo va de la mano con el punto anterior. Mi hermano Luis hace unos momentos nos decía, hermanos, qué bendición nos perdimos de no estar el día viernes orando aquí con la iglesia, y también nos exhortaba y nos animaba a compartir de Cristo y no solamente a conocer lo que está sucediendo en otros lugares, sino a ser parte de lo que Dios está haciendo a través de la oración, y lo podemos hacer a través de muchas formas. La cuarta razón es que demasiadas iglesias están demasiado ocupadas para evangelizar. Es decir, el día de hoy la vida de la iglesia es muy rápida, la vida de la iglesia está llena de actividades. Entre semana hay muchas actividades, pero la iglesia está tan ocupada que no ha encontrado un espacio para evangelizar. La quinta razón es que los líderes de la iglesia no son evangelísticos. Y la sexta es que muchos líderes, pero también miembros y congregantes de las iglesias, no conocen sus dones ni el área de ministerio que el Señor les ha dado. Estas son 6 razones por las cuales las iglesias no evangelizan. Y esto es muy triste, hermanos. Es muy triste porque el evangelizar, el predicar a Cristo, el compartir las buenas nuevas de salvación, no solamente es algo importante en la iglesia, sino es algo necesario para la iglesia. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos llamados. La iglesia se funda aquí en Hechos capítulo 2, predicando a Cristo, con un llamado de predicar a Jesucristo, no solamente en un lugar local, sino en todas las naciones, en todo el mundo. Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús llama a sus discípulos a compartir, a ser testigos de Él en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos capítulo 2 nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo va a intervenir a través del Espíritu Santo en la iglesia para que la iglesia cumpla esta misión. Y esto es lo que vamos a ver en esta predicación. Quiero compartirles 4 razones por las que debemos testificar de Cristo a todo el mundo. 4 razones por las que debemos de testificar a Cristo
en todo el mundo. Y la primera es: el Espíritu Santo se derrama en los cristianos. Está basada del verso 1 al verso 4. Y este capítulo 2 de Hechos nos relata un evento histórico, un evento único que vemos en toda la escritura. Y este evento único es el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Después de que Jesús muere en la cruz, resucita, también nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas y dice Hechos, que estuvo con sus discípulos, que estuvo 40 días con ellos enseñándoles, instruyéndoles, y después nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos. Pero nuestro Señor Jesucristo prometió que iba a venir el Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Y Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de esta promesa, la venida del Espíritu Santo a la iglesia después de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Igual el verso 8 del capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo prometió la venida del Espíritu Santo, prometió que el Espíritu Santo empoderaría a sus discípulos para ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no solamente les dio la labor y les dijo vayan y prediquen, sino les dijo recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, para que ustedes sean testigos de mí en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y esta es la misión de Jesús para sus discípulos, pero esta es la misión de Jesús para la iglesia. Esta es la misión de Jesús para cada uno de nosotros, que hagamos discípulos, que prediquemos a Cristo en todas las naciones. Y esta labor es una labor difícil, ya lo ha comentado hace unos momentos nuestro hermano Luis, de todo lo que sufren y padecen los misioneros en otros lugares, y todo lo que nosotros también pudiéramos sufrir o padecer por predicar a Cristo en nuestro contexto. Pero por eso el Espíritu Santo, por eso Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, para empoderarnos y recibir poder para predicar a Cristo. Y ahora sí, voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hechos, y me gustaría que me siguieran con su vista. La palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pensamos más o menos que los que hablaron lenguas o los que estaban en ese lugar y recibieron el Espíritu Santo, por lo que el capítulo 1 de Hechos dice, eran unos 120. Habían 120 creyentes para este entonces. Y es probable que estos 120 hombres hayan sido los que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. El verso 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hay algo bien interesante que este pasaje nos dice. Quizá podemos centrar toda la atención en este hecho tan espectacular
que viene el Espíritu Santo y en un lugar donde estaban congregados muchos judíos, 120 de estos hombres, que son los primeros cristianos, hablan en lenguas. Y todos los demás judíos, que eran de una infinidad de regiones, entienden las maravillas de Dios en su propio idioma. Esto pudiera ser algo muy llamativo, pero también es algo muy interesante que esto sucede en el día de Pentecostés. Este día era una de las fiestas anuales que los judíos celebraban. Ellos se encontraban en Jerusalén este día, celebrando el día de Pentecostés. En este día venían judíos de todas las naciones a celebrar a Jerusalén. No sé exactamente, la Biblia no dice exactamente cuántos hombres habían ahí, pero por lo que vemos más adelante, 3,000 hombres en este lugar creyeron en Jesucristo. 3,000 hombres. Hay quienes dicen que seguramente eran decenas de miles o hasta cientos de miles reunidos en Jerusalén. Había mucha gente de muchas nacionalidades que hablaban distintos idiomas, que conocían un idioma diferente. Y cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, llega a los primeros cristianos, se cumple la venida del Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en lenguas y las demás personas entienden las maravillas de Dios en su propio idioma. Y no quisiera tampoco detenerme o desviarme del tema, pero sí considero que es necesario que reflexionemos o mencionar que este texto nos muestra que estas lenguas eran idiomas conocidos por otros. También que estas lenguas o estos idiomas comunicaban un mensaje, y ese mensaje eran las maravillas de Dios. ¿Y por qué quiero decir esto? Bueno, porque el día de hoy hay lugares donde se practica la manifestación de las lenguas, pero donde regularmente son lenguas muertas, lenguas no conocidas, y no es como la Escritura nos está revelando en este capítulo 2 de Hechos. En este capítulo 2 de Hechos tiene un propósito las lenguas, y era revelar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en la iglesia. Las lenguas son una señal del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo a los creyentes. De hecho, más adelante vamos a ver también las lenguas como una señal de que los gentiles también pueden ser salvos. No solamente los judíos, sino los gentiles también. Entonces lo que está pasando en este momento es que a través de esta señal se está presenciando la venida del Espíritu Santo. Las lenguas no son tampoco la forma que Dios utiliza para predicar el Evangelio o para predicar a Cristo el día de hoy, sino que las lenguas eran la confirmación de la venida del Espíritu Santo en ese momento. La confirmación de la venida del Espíritu Santo. Pero sí, cuando viene el Espíritu Santo, capacita y empodera al creyente, al cristiano, para testificar de Jesús en todas las naciones. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo punto. La segunda razón por la cual debemos predicar o debemos testificar de Cristo es que el Espíritu Santo capacita a hombres para predicar a Cristo en las Escrituras. El Espíritu Santo capacita a hombres para predicar a Cristo en las Escrituras. Ya vimos que el pasaje anterior nos menciona que los judíos estaban presenciando este acto tan importante, un hecho histórico que no se vuelve a repetir. Ellos lo estaban presenciando, pero dice el texto que habían algunos que no se maravillaban, sino habían algunos que decían: estos están llenos de mosto. Es decir, habían algunos judíos que decían: estos están borrachos. Estos que están hablando en lenguas, en idiomas, estos hombres están ebrios, están borrachos. Pero ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo ante estas acusaciones? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro menciona ante estas acusaciones? Yo pienso que de manera magistral el apóstol Pedro da una predicación a todos los judíos que están en ese lugar y predica a Cristo. Y responde a estas dudas, responde a lo que los judíos no entendían sobre las lenguas, hablando del profeta Joel. El verso 14 nos narra esto, 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El apóstol Pedro les dice: esto estaba escrito en las escrituras. Los profetas hablaban de este suceso histórico. Ellos no están borrachos. Aquí se está cumpliendo algo que los profetas hablaron cientos de años atrás. Verso 17 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro les dice: estos hombres no están borrachos. Estos hombres han recibido al Espíritu Santo. Y esto ustedes lo sabían. Ustedes sabían porque ustedes conocían a sus profetas, porque ustedes habían escuchado las profecías de la venida del Espíritu Santo. Y habían escuchado que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Es lo que el apóstol Pedro anuncia a través de citar a uno de los profetas. Pero no solamente va a hacer eso. En la segunda parte de su predicación, de su enseñanza, el apóstol Pedro menciona que Jesús, a quienes ellos, los judíos, habían crucificado, Jesús había resucitado, cumpliendo lo que decía Salmos, lo que el rey David había escrito en Salmos 16, verso 8 y 11. El apóstol Pedro utiliza las escrituras, utiliza al profeta Joel y después utiliza los salmos, los escritos de David, para decir que todo esto ya estaba escrito, que Jesús, al que ellos habían crucificado, había de resucitar. Verso 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí es donde cita al rey David, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El apóstol Pedro predica a los judíos utilizando las escrituras y diciendo: todo esto estaba cumplido, todo esto estaba profetizado, la venida del Espíritu Santo estaba profetizado, la resurrección de Jesús estaba profetizado. Y finalmente, en el tercer punto, el apóstol Pedro va a decirles que Jesús, quien resucitó, es el Cristo, es el Mesías que ellos estaban esperando. No solo les va a anunciar a todos aquellos que se encontraban en ese lugar que el Espíritu Santo había venido y que Jesús había resucitado, sino que les va a decir también: ese Jesús a quienes ustedes crucificaron es el Cristo, es el Mesías, es aquel Rey de Reyes prometido, es aquel quien iba a venir a rescatar a su pueblo, quien iba a venir a redimir a la humanidad, aquella simiente que bendeciría a todas las naciones. Ese hombre a quienes ustedes crucificaron es el Cristo. Y lo va a decir de la siguiente manera:
También citando una vez más el Antiguo Testamento, citando la Escritura, utiliza el Salmo 89 y el Salmo 110 para decir esto. Dice el apóstol Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y va a cerrar su discurso el apóstol Pedro con esta frase: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro termina este discurso acusando a todos los judíos que estaban reunidos en el día de Pentecostés, diciéndole: Jesús, quien resucitó y quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús, a quienes ustedes crucificaron, es el Mesías, es el Cristo prometido en las Escrituras. Es el Rey de Reyes, es la simiente de David, es la promesa dada a David, la promesa dada a Abraham, la promesa dada en Génesis 3. Ese hombre que ustedes crucificaron es el Cristo. Dios le hizo Señor y Cristo. Y esta es la respuesta ante los judíos. Los judíos que estaban ahí, algunos dijeron: estos están borrachos. Estos que están hablando lenguas están borrachos. Y el apóstol Pedro se levanta y dice: no es así, es el Espíritu Santo profetizado. Y esto está sucediendo porque Cristo se levantó de los muertos. Y esto está sucediendo porque Jesús es el Mesías prometido y ustedes lo crucificaron. Y ustedes tomaron su vida. Eso es lo que el apóstol Pedro les está diciendo. Qué valor, ¿no? No sabemos cuántos hombres habían ahí. Y el apóstol Pedro se levanta y anuncia a Cristo y acusa a los judíos de haber tomado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el llamado que tenemos: predicar a Cristo sin temor, predicar a Cristo con denuedo, es decir, con valentía, con seguridad. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. Esa es la misión que el Señor nos ha dado a la iglesia: predicar a Cristo a todas las naciones. En este lugar estaban representados muchos lugares a través de los judíos que hablaban distintos idiomas. Pero tenemos un llamado como iglesia: predicar a Cristo con denuedo, predicar a Cristo con valor, con valentía. El día de ayer mi esposa estaba dando una conferencia allá en el Congreso de Mujeres y el viernes en la noche estábamos orando porque pues ella sentía nervios. Iba a estar ante aproximadamente 200 mujeres. Ella nunca había dado una conferencia con tanta audiencia. Y orábamos, y justo yo estaba terminando mi sermón y le decía a mi esposa: hay que pedir denuedo, hay que pedir valentía. Que el Señor te dé valentía para predicar, para enseñarle a estas mujeres. Y el día de ayer que estuve ahí presenciando la conferencia, fue de mucha bendición. Ver cómo mi esposa, con valentía, movida por el Espíritu Santo, estaba enseñando en ese lugar.
No fue porque mi esposa se preparó mucho, porque estudió, porque le dedicó tiempo, que lo hizo, y es nuestra responsabilidad, sino fue porque el Espíritu Santo utilizó a mi esposa, porque el Espíritu Santo habló a través de ella. Y el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. Hemos sido dotados con dones y talentos a través del Espíritu Santo. Tenemos la seguridad y certeza de que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Señor, porque el Espíritu Santo lo confirmó en nuestras vidas. Y no tenemos excusas para dejar de predicar a Cristo. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos llamados, para proclamar a Cristo en todas las naciones. Esta predicación o este discurso de Pedro nos enseña mucho, que la predicación de Cristo es el resultado del conocimiento de Jesús primeramente. Yo les decía al inicio que nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, pasa 40 días con sus discípulos, y estos 40 días, dice la palabra de Dios, que Jesús les enseñaba. Jesús les instruía cómo el Antiguo Testamento hablaba de Él, cómo las Escrituras, cómo las profecías, cómo los salmos anunciaban a Cristo. Es lo que el Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos durante estos 40 días. Es decir, el apóstol Pedro no se inventó nada de lo que está aquí. El apóstol Pedro no dijo, bueno, voy a citar a Joel, voy a citar Salmos, voy a citar esto y a ver si pega. No, el apóstol Pedro conocía, porque Jesús le enseñó, que su nombre estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo dotó al apóstol Pedro con valentía, con valor, con seguridad, con denuedo, para pararse delante de esa multitud y predicar a Cristo y acusar a los judíos de haber tomado la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la predicación de Pedro. También nos enseña que el Evangelio es uno, que el Evangelio no cambia. El Evangelio se trata de Jesús, se trata de su muerte, su resurrección, y se trata de que el día de hoy, a través de su muerte y su resurrección, nosotros tenemos vida. Y fuimos llamados a predicar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro pudo bien dar un discurso muy sencillo para no quedar mal con todos los judíos que estaban ahí. Pudo tratar de hablar de forma tranquila y decir, no, hermanos, estos no están borrachos, por esto, por eso, por aquello. No, el apóstol Pedro predicó a Cristo. El único mensaje, predicó a Cristo. Y también nos enseña este discurso de Pedro, que si somos cristianos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y como ya lo había mencionado, no tenemos excusa de predicar a Cristo. Sé que el Señor, el Espíritu Santo, ha capacitado a algunos con dones especiales, con dones diferentes, como el de la predicación. Y hay hombres que son muy congruentes al hablar. Pero no porque el Espíritu Santo no nos haya dado ese don, nos quita la responsabilidad a nosotros de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos, entonces nosotros hemos experimentado la salvación. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos ha dado dones, pero no solamente eso, conocemos el mensaje del Evangelio. Necesitamos conocer el Evangelio para ser salvos. Si no conocemos el Evangelio, entonces ¿de qué nos ha salvado nuestro Señor? Conocemos el Evangelio, y ese Evangelio que nosotros conocemos podemos compartirlo con otros. A veces es un poco triste que cuando se trata de compartir el Evangelio con alguien, nos cohibimos y a veces decimos, es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo. Pero tú has conocido a Cristo a través de las Escrituras. Comparte lo que el Señor te ha revelado a través de las Escrituras. Porque cuando de repente la charla se va a la política, ahí ya sabemos harto de política, ¿no? O cuando la charla se va al fútbol, sabemos un montón de fútbol, y ahí sí ya tenemos habilidades para hablar, para comunicar, para decir, no, esto no fue así, no, esto no es así, este es mejor, este equipo es mejor, este jugador se va a ir al Real Madrid. Ahí sí somos los grandes conocedores cuando es un tema que nos gusta. Pero ¿por qué el Evangelio no? ¿Por qué no conocemos el Evangelio? ¿Por qué no podemos compartir el Evangelio con una persona?
Entonces todos tenemos dones, todos tenemos talentos que podemos utilizar para compartir el evangelio a otros. Y todos hemos experimentado, espero que todos hemos experimentado la salvación de Jesucristo a través de su obra perfecta. Y esta es la segunda razón por la que debemos predicar a Cristo. Porque el Espíritu Santo capacita a hombres para predicar a Cristo en las Escrituras. Y la tercera razón es porque el Espíritu Santo convence de pecado y compunge los corazones. El Espíritu Santo convence de pecado y compunge los corazones. ¿Qué es lo que pasa después del discurso de Pedro? Los judíos que están ahí interrumpen a Pedro y le dicen lo siguiente, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos, al escuchar la predicación de Cristo, sus corazones fueron compungidos y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Regularmente se contaban hombres, varones. Entonces podemos pensar que habían todavía muchos más que se convirtieron ese día, se añadieron a la iglesia. Esta palabra, la palabra compungir, viene o significa traspasar o atravesar. Esto significa que la enseñanza de Pedro traspasó el corazón de los judíos que estaban ahí. La predicación de Pedro traspasó el corazón de estos judíos. Compungir también se puede traducir como un estado de congoja, una profunda convicción espiritual, es decir, no solamente sus corazones fueron atravesados, sino que sus corazones recibieron una convicción espiritual al entender esto. Y la respuesta de ellos es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dice que se arrepientan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si no hemos creído en Jesucristo, si no hemos experimentado su salvación, si seguimos muertos en delitos y pecados, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que cambiar nuestra dirección y ver a Cristo, correr a Cristo. Y esta obra, el hecho de que sus corazones fueron traspasados y ellos se arrepintieron por lo que habían hecho, esto tampoco fue obra de Pedro, no fue obra de los cristianos que estaban ahí, sino fue obra del Espíritu Santo. Una vez más, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, la manifestación del Espíritu Santo ante la predicación de Cristo. El Espíritu Santo tocó los corazones de estos hombres. Juan capítulo 16, verso 8 al 11 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo no solamente habilitó a la iglesia para predicar a Cristo, sino el Espíritu Santo es quien obra en la vida de las personas que escuchan el Evangelio. El Espíritu Santo es quien compunge sus corazones y los lleva al arrepentimiento. Es obra del Espíritu Santo. Estos 3,000 hombres que creyeron recibieron el don del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo al escuchar la predicación de Pedro. Y esto también nos lleva a recordar a nosotros que cuando predicamos a Cristo, nosotros no somos responsables de la salvación de ellos. El Espíritu Santo es quien obra en la vida de ellos. Durante estos años me ha tocado servir para preparar a los hermanos que se van a bautizar. Y durante estos años hemos recibido jóvenes, adultos, varones, mujeres,
de distintas edades, pero es muy común escuchar que cuando se acercan contigo, muchos de ellos, sobre todo las edades más pequeñas, pues acuden porque sus papás les dijeron que se tenían que bautizar, ¿no? Entonces van más porque pues mi papá quiere que me bautice, mi mamá quiere que me bautice y por eso vengo aquí, ¿no? Pero no solamente pasa con los pequeños, también puede pasar con los adultos, ¿no? A veces por la presión de la pareja, del cónyuge, de un familiar, vienen y quieren bautizarse. Pero ¿cuál es nuestro llamado? Y este es un llamado para todos aquellos que son padres, para todos aquellos que son abuelos, para todos aquellos que son hijos, para todos aquellos que tienen familiares que no han creído en Jesucristo y que en algún momento han tratado de esforzarlos o forzarlos a ellos para que se bauticen o para que vayan a la iglesia o para que hagan esta cosa u otra cosa. Bueno, nuestro llamado es predicarles a Cristo. Ese es nuestro llamado. No es obligarlos a que se bauticen. Nuestro llamado es predicarles a Cristo. Porque Cristo es quien compunge sus corazones. Cristo, el Espíritu Santo, es quien obra en sus mentes, en sus vidas, quien cambia su manera de ver y quien los lleva al arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando predicamos a Cristo a las personas, podemos descansar. ¿Por qué? Porque lo que nos toca a nosotros ya lo hicimos. Y el Espíritu Santo ahora se va a encargar de esa persona. Entonces nosotros tenemos un llamado de predicar a Cristo, pero la salvación es del Señor. Y el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, los lleva al arrepentimiento. Y esta es la tercera razón por la que tenemos que predicar a Cristo. La primera fue porque el Espíritu Santo se derrama en los cristianos. La segunda porque el Espíritu Santo capacita a hombres para predicar a Cristo en las Escrituras. La tercera porque el Espíritu Santo convence de pecado y compunge los corazones. Y la cuarta porque el Espíritu Santo obra en la comunidad de creyentes. El Espíritu Santo obra en la comunidad de creyentes. Y ya quiero ir cerrando esta predicación mencionando, este capítulo 2 de Hechos inicia en el día de Pentecostés. Un día donde se congregan los judíos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque es el día, le llaman el día de las primicias. Ese día los judíos traen sus primicias y este día se celebra 50 días después de la Pascua. Es decir, 50 días después de que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos un día antes de morir, 50 días después estaban celebrando el día de Pentecostés. Estaban celebrando este día donde traían las primicias de las cosechas. Y me gustaría mencionar algo bien importante que el apóstol Pablo escribe ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17, que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Recuerdan la predicación de Pedro? Pedro utilizando el Antiguo Testamento, las Escrituras, para predicar a Cristo. Pero también el día de Pentecostés, el significado del día de Pentecostés apuntaba a Cristo. Dice el apóstol Pablo que ya sea comida, bebida, los días de fiesta, luna nueva, el apóstol Pablo está haciendo mención a todas las costumbres judías. Estas costumbres judías son solo sombra de lo que ha de venir. Es decir, el día de Pentecostés era solo sombra de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir ese día? El Espíritu Santo. El día de Pentecostés también apuntaba a la venida del Espíritu Santo. El día de Pentecostés también apuntaba a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a la predicación de Cristo en el mundo. Es muy curioso porque los judíos se reunían para entregar sus primicias, las primicias de sus cosechas. Pero ese día llegaron las primicias de la obra de Cristo en la cruz. Las primicias de la obra de Cristo en la cruz es el Espíritu Santo en la iglesia. Pero no solamente eso, llegaron las primicias de la obra del Espíritu Santo, es decir, la primer cosecha de lo que el Espíritu Santo obró en ese lugar fueron 3,000 personas que creyeron. Esa fue la primer cosecha de la obra de Cristo, 3,000 personas que creyeron.
las primicias de la obra de Cristo. Entonces vemos que las primicias apuntaban también a la obra de Cristo. Y pudiera terminar este sermón quizá diciéndoles, hermanos, pues entonces, como el Espíritu Santo ya ha obrado, el Espíritu Santo ya ha dado todo esto, bueno, de nuestra parte tenemos que también dar, ¿no? Pensando en este tema de las primicias, tenemos que también dar, ofrendar. El llamado no es a ese, pero el llamado sí es a entregar nuestras vidas completas a Cristo. El llamado es entregar nuestra vida completa, porque nosotros no somos como los judíos que entregaban las primicias de su cosecha. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, transformados por la obra del Espíritu Santo, que entregan sus vidas completas para la predicación de Cristo en todo el mundo. Eso es lo que somos nosotros. Dice el texto 42 al 47, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia perseveraba, la iglesia estaba unida, la iglesia se mantenía en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ese lugar y porque ellos tenían una cosa en común: la obra de Cristo, la misión de Cristo. Ellos tenían una misión en común y era predicar a Cristo en todas las naciones. El hecho de que ellos vieran esa misión, se centraran en esa misión, el Espíritu Santo los guiaba a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina. La unidad para la iglesia que vemos en Hechos viene de que la iglesia está centrada en la misión de Dios. Está centrada en predicar a Cristo a todas las naciones. Y la obra, la unidad de la iglesia depende del Espíritu Santo. Depende de la obra del Espíritu Santo. Verso 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Después de esto, si les interesa leer Hechos, vamos a ver en repetidas ocasiones la iglesia persevera. La iglesia persevera. La iglesia persevera en la unidad, en la comunión unos con otros. La iglesia ora. ¿Pero por qué oraban? Para que Dios les diera valentía para predicar a Cristo. Esa era la oración de ellos. ¿Y qué era lo que la iglesia hacía? Renunciaba a todo, entregaba todo por amor a Cristo, para que su misión fuera cumplida. La vida de la iglesia en Hechos era una iglesia que tenía una misión: predicar a Cristo. Y no fue sencillo, hermanos. También si leemos Hechos vamos a ver persecuciones, encarcelamientos, la muerte de Esteban predicando el evangelio, muerte de cristianos predicando el evangelio. Pero ¿qué era lo que hacía que ellos perseveraban? La obra del Espíritu Santo, y que ellos estaban puestos sus ojos en la obra, en la misión que tenían: predicar a Cristo en todas las naciones. Prediquemos a Cristo porque el Espíritu Santo se derramó en nosotros. Prediquemos a Cristo porque el Espíritu Santo nos capacita para predicarlo en todas las Escrituras. Prediquemos a Cristo porque el Espíritu Santo compunge los corazones y convence de pecados. Del Señor es la salvación. Y prediquemos a Cristo porque Él obra en la comunidad de creyentes. Nos ha dado una familia, dones y talentos, que juntos cumplimos su misión. Prediquemos a Cristo hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos que nos has dado una nueva naturaleza a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque no solamente nos diste una misión y un llamado, sino que también nos dotaste, nos llenaste con tu Espíritu Santo. Señor,
Gracias porque el Espíritu Santo habita en los hombres de aquellos que han confesado fe en Jesucristo y los ha capacitado para cumplir su llamado, su misión. Te pedimos, Señor, que uses esta, tu iglesia, para que tu misión sea cumplida. Que tu iglesia, Señor, pueda poner sus ojos en esa misión que tú nos has dado y por lo cual también fuimos llamados, predicar a Cristo en todas las naciones. Y sabemos, Señor, que un día todas las naciones estaremos reunidas dándote gloria, alabando tu nombre delante de ti. Cada una de las naciones estaremos delante de ti, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Tenemos esa esperanza, esa seguridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio, a predicar a Cristo en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.